Hey, estamos aquí de este lado, señores, con un personaje del bonito de San Isidro. Pedro Capellán está de este lado, como siempre. Suscríbete al canal, dale like, dale campanita. Tú sabes que estamos activos en el bonito Siri. Aquí estamos, hoy me encuentro, señores, con una figura que yo busqué por debajo de la tierra y dije, mi hermano Gaby Calzado, Dios mío, la eminencia del bonito en cuanto a Biblia. Mi hermano Gaby, cuéntame, dime. Todo bien, hermano, tranquilo. Aquí un placer estar aquí en este segmento para así poder dialogar un poco. Gaby, se ha hablado mucho del Evangelio en este tiempo, por eso quise dialogar contigo este tema. Yo creo que tú me des tu opinión en cuanto al Evangelio de hoy en día, al Evangelio de antes. O sea, cuando hablamos de antes nos referimos al Evangelio primitivo, desde la parte bíblica, o al Evangelio primitivo, desde la historia de nuestra comunidad. Estamos hablando exactamente, sí. Bueno, entonces si vamos a hablar con referencia al Evangelio primitivo, el Evangelio que viene desde la Biblia, es un evangelio en realidad que lo vemos que nace del corazón del judaísmo, donde la religión que en realidad predominaba en Israel eran los judíos, habían diferentes tipos de ramas, estaban los celotes, estaban los fariseos, estaban los esenios y los saduceos, y de ahí luego más adelante sale el cristianismo como una nueva rama también de creencias y credos. Pero si nos remontamos ya al tiempo del cristianismo en nuestra época, nos daremos cuenta que el cristianismo de ahora al de antes son muy diferentes en realidad. O sea, podemos decir que el Evangelio de hoy en día es moderno. Bueno, moderno, no diría moderno, porque en realidad todos somos modernos, porque en la era que vivimos es una era moderna, sino en cierto sentido hay una falta de conocimiento como tal, que en realidad ha deslumbrado al pueblo. ¿Por qué? Porque cada pastor, a veces sin tener una alineación de estudio, sin tener una preparación previa, tiene una creencia, tiene una forma de cómo dar su culto, y a veces las personas se confunden, y no es que no haya diferencia o discrepancia, o sea, entre los puntos doctrinales, porque siempre han existido desde el tiempo de Jesús, habían diferentes tipos, pero ahora de una misma confraternidad encontramos 10 y 15 pastores en una confraternidad, y cada uno tiene puntos diferentes, uno que dice que las mujeres deben andar así, otro que los varones así, etcétera, etcétera, y eso ha traído mucha confusión dentro de la sociedad. Eso es por igual, hay un tema que se habla mucho en las iglesias, que yo también quiero que tú me hables un poquito de ese tema, que es el tema del diezmo, que se habla mucho de ese tema, que hay muchos que no diezman, otros diezman, muchos dicen que no es obligado, otros dicen que sí. ¿Qué es lo que pasa en ese ámbito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es en realidad el diezmo? Bueno, el diezmo ha sido muy mal interpretado por las personas que no tienen el conocimiento fuera de las iglesias, porque se hace tanto énfasis dentro de la iglesia con el diezmo, que a veces las personas malinterpretan. Pero si nos vamos a la realidad bíblica, el diezmo no es lícito ni siquiera darlo, por la realidad de que el diezmo fue dado a una casta, a la casta sacerdotal y a los levitas, que se le dio como herencia. Por cierto, el texto de Malaquías dice: traed los diezmos y ofrenda al alfolí. Aquí al alfolí, eso estaba el alfolí en la casa, en el templo del Todopoderoso, e incluso habla de 3 tiempos. Hay un tiempo de 3 diezmos. La palabra diezmo se dice en hebreo maatzer, que viene de la palabra atzer, que significa 10, era un 10%, pero también hay 3 diezmos, está diezmo sheni y está diezmo rishon, que es el primer diezmo y el segundo diezmo, y cada diezmo de eso se daba en una fecha señalada, que era en el libro de Deuteronomio 16, desde el 14 en adelante, viene hablando y diciendo cómo los hijos de Israel tenían que presentarse, y dice que no se podía presentar ningún varón con la mano vacía. Eso le llaman los judíos shalot regalí, que tenían que subir en las 3 festividades, que eran la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, de donde sale la fiesta del Pentecostal, que es Shavuot, y la festividad de Sukkot. Ahí se llevaban los diezmos. O sea, el diezmo no era algo que liberalmente se llevaba en dinero, se llevaba en efectivo, no, el diezmo se llevaba en ganados y se llevaba también en materiales comestibles, y era el templo, porque lo recibía el sacerdote y los levitas.
O sea, que el diezmo no se puede decir en este tiempo que el diezmo lo están malinterpretando. Claro, totalmente, porque el altar, cuando la Biblia dice que había que llevar el diezmo, en el altar que el diezmo se llevaba, la palabra altar viene de la palabra hebreo misbea, que tiene una raíz del acadio, del idioma acadio, que es sabaj, que significa sacrificio. El diezmo era destinado para un sacrificio, no para un beneficio personal, ni para que la iglesia tenga banco, o como dicen, no, que eso es para los bancos, no. Para eso se hacen donativos. Vamos a donar, a hacer un donativo para que la iglesia haya bancada, para que la iglesia haya lo que se necesita, pero en cuanto a diezmo como tal, eso era de los levitas y de los sacerdotes. O sea, que esto es algo importante para la gente que le gustan estudiar, para que vean, no es que se está diciendo que no diezmen, sino se estamos explicándole de dónde viene el diezmo, a qué raíz. O sea, porque mucha gente dice, no, que si no diezmo me voy a perder. O sea, hay gente que piensan que si ellos no diezman, se van a perder. No, porque es que el diezmo es algo que viene dentro de los 613 mandamientos de la Torá, de la Biblia. Y el libro de Santiago 2:10 dice que el que dice que guarda la ley pero ofende en uno, se hace transgresor de otro. Lo diezmo consigo, el diezmo tiene aproximadamente más de 38 reglas que llevan para uno hacer el proceso del diezmo. ¿Entiendes? Que el diezmo no era tan simple, vamos a darle el diezmo un sobre al pastor, o vamos a darle el diezmo a un tesorero. Eso no era, ¿me entiendes? Porque hoy en día podemos dar más en la iglesia que lo que era un diezmo, porque un diezmo era un 10%, pero si a mí me place y quiero dar un 12, un 20, un 25, un 30, lo doy sin tener que decirle diezmo. Lo que tengo que aportar, dar un donativo, porque sí hay que aportar a la iglesia, porque eso realmente, todo lo que se mueve ahí conlleva un gasto, pero ponerle como tal diezmo bajo la estructura bíblica es algo que realmente se puede convertir hasta en un pecado dentro de los parámetros bíblicos. O sea, que diezmo y ofrenda no es, o sea, se puede ofrendar. O sea, ofrendar sí se puede, lo que tú creas, lo que tú entiendas, lo que tu corazón dice. Sí, se puede sacar una ofrenda y se puede dar. Lo que no se debería es tampoco poner un coro para colectar las ofrendas, porque también es una forma de estimular y manipular para que la gente dé. Eso es poner un canasto o lo que ponen y cada quien que lleve lo que sintió en su corazón y lo eche. O sea que tú estás diciendo que no se puede cantar cuando dice vamos a cantar el coro de la ofrenda. No, la ofrenda no tenían coro. Por cierto, ahora ya es diferente porque ya sería anacrónica. Pero en los tiempos bíblicos donde se recogía dinero no se daba enseñanza bíblica. En la sinagoga que le llamaban Beit Knesset no se podía recoger dinero. Por eso el mismo templo tenía un lugar que le llamaban el lugar de tesoro. Para que lo sagrado en cuanto a enseñanza, en cuanto a dignidad de Dios, no tuviera que tener ningún vínculo con lo económico o con lo pecuniario, para que no se pueda confundir y entender que eso estaba basado en un servicio que venía con el dinero. O sea, yo, por ejemplo, como predicador, voy a una iglesia, voy a predicar y yo tengo que ir con mi mente positiva de que me van a dar una ofrenda. No, o soy yo que pongo precio. No deberían ni siquiera ir con la mente de que le van a dar una ofrenda, porque los apóstoles no iban con esa mentalidad, al contrario, ellos iban repartiendo. Le estoy hablando desde el ámbito cristiano, porque es el ámbito que estamos hablando. Ellos iban con la mentalidad de ayudar, no de que le den. Ahora, está del pastor o de la comunidad donde ustedes lleguen, darle al buen obrero, porque la escritura dice que hay que dar, porque es mejor dar que recibir, y que dé de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, es bueno dar, pero no se puede ir con esa mentalidad de que alguien te va a dar, o de que me van a dar una ofrenda, o de que yo voy a poner un precio. Eso no es apropiado. O sea, ¿cómo cambió tu perspectiva sobre el diezmo al hacer la transición del cristianismo al judaísmo? Bueno, cambió en el momento que empecé a analizar las escrituras, la Torá, los 613 mandamientos, porque ya al cambiar la perspectiva cristiana me enfoqué en lo que es la ley de Moisés y entendí que la ley de Moisés tenía que cumplirse, acabar dentro de los parámetros que hoy en día nosotros podemos, porque la ley de Moisés tiene 613 mandamientos, pero solamente hay 271 aptos para cumplirse. Y el diezmo no es uno de ellos fuera de Israel, porque el diezmo es algo que es oriundo de Israel, se le dio a Israel como nación. Por eso el diezmo lo llevó Jacob a Abraham y dice que se lo entregó cuando todavía Leví estaba en el lomo a Melquisedec. Entonces, cuando empecé a ver esa perspectiva, que el diezmo ya era para los levitas, para los sacerdotes, entendí que el diezmo no era para un pastor. Ok.
¿Crees que el concepto del diezmo tiene algún paralelo en la práctica judía o es algo completamente distinto? Es distinto el diezmo, porque el diezmo en realidad tiene su raíz, es antiquísima la raíz del diezmo. Por cierto, los fenicios, los acadios, los nestaplaya, los mesopotámicos, ellos practicaban una especie de diezmo, no con el mismo nombre, pero que también daban una parte del botín y se le entregaban a las personas. Luego, el judaísmo, ya en la Torah, cuando se le dan a Moisés como mandamiento, lo reciben como Matzel Kesavim. E inclusive la palabra, en un párrafo de la Torah aparece 2 veces la palabra Matzel, Matzel, que es diezma, diezma. En español no aparece así, pero en hebreo dice diezma y diezmará. Entonces, la palabra Matzel, diezmo, también significa hazte rico. En aquel entonces, para el judío dar el diezmo era como hacerse rico. Ok, ya pueden seguir. Oye, Erika está fuerte en esta vuelta. No, tranquilo, que la otra te la hago después. Entonces, continuando en ese mismo tenor del predicador, realmente se habla mucho del pastor y se supone que, creo yo que sí. El pastor, la función específicamente del pastor en las iglesias. En realidad, ¿cuál es la función esencial de un pastor en la iglesia con los miembros? Bueno, la función de un pastor en realidad es muy grande, porque un pastor se convierte como si fuese en la cabeza de muchas familias. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que ser, su primer rol es el educativo. ¿Por qué? Porque el pastor va a educar a las personas, porque dentro de una congregación van a llegar personas que van a hacer culto, van a llegar personas sin alfabetización, que no tienen conocimiento, y el pastor va a tener que lidiar con todo esto. Entonces, otro rol de lo del pastor es ser comprensivo, porque el pastor tiene que comprender. Por eso, la palabra pastor como tal viene del hebreo, que es roé, y la palabra roé viene de la raíz rit, que significa ver más allá. El pastor es como si fuese un supervisor que podía ver donde las demás personas no veían. Por eso es que la escritura dice, cuando David dice, úngeme con aceite la cabeza, porque en aquel entonces los pastores agarraban, le llenaban la cabeza a las ovejas de aceite ungido para que no se le entre ningún bicho por los oídos. O sea, el pastor también es el encargado de hacer que el estudiante o su discípulo reciba una buena enseñanza, una buena educación, una buena disciplina, una buena conducta, porque cualquier tipo de conducta que presente ese personaje también hablará de su pastor, porque el pastor es como si fuera un padre, un guía espiritual. Puede entonces, un miembro se convierte hoy y ya tiene 1 o 2 meses. ¿Puede un pastor darle oportunidad a ese miembro para que tenga por lo menos una canción o puede tener una oportunidad que entienda? Porque en estos tiempos vemos que hay pastores que los miembros duran hasta 1 año, 9 meses para que lo bauticen y le den oportunidad. ¿Es necesario ser bautizado y tener un tiempo para darte una oportunidad en el púlpito, como decimos? No, porque es que en realidad el púlpito no tiene santidad, la santidad la tienen las personas, porque el único altar que tenía santidad era el de Israel. Ya todo lo que nosotros tenemos es podio. Eso no son altares, eso son podios, ¿me entiendes? Porque el altar de Dios era un altar de sacrificio, era un altar donde solamente los cojanín, los sacerdotes, podían ministrar. Ahí no se quedaba oportunidad, ahí nadie dice que van a cantar un coro. Nadie va a cantar un coro porque ahí nada más ministraban ellos. ¿Entiendes? Ahora en la iglesia pueden tener escuelas o un culto previo para personas nuevas. ¿Cómo así? Un culto los jueves donde personas nuevas dirigen y ese día solamente están los miembros comunitarios, el pastor lo observa y eso se le hace como una práctica. Mira, cuando tú prediques no agarres el micrófono arriba, cuando prediques no haga uso de muletillas y se le enseña. No hay que esperar que lo bauticen ni esperar X cantidad de tiempo para eso como tal. Sí, porque en estos tiempos, te lo digo porque en estos tiempos vemos en algunas iglesias que hay miembros que son súper desarrollados de la cabeza, estudian mucho y vemos que tienen que esperar un tiempo para bautizarse. ¿Qué tiempo debe de tener un miembro para ser bautizado? No, eso no hay que tener tiempo en realidad. Si el bautismo es el domingo y yo me convertí el viernes y el pastor, como lo dije, tiene la supervisión de ver que yo me convertí de verdad, yo voy para las aguas. O sea, yo puedo, hoy me convertí. Y hay bautismo, además todavía yo voy con mi hermana, yo no soy cristiana,
cristiano, mi hermana es cristiano, se va a bautizar mi hermana. Llegamos al río y ella me dio para convertirme y que bautizamos junto con mi hermano. Felipe, cuando ve al eunuco, el eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y es peor lo del eunuco, porque el eunuco anda con un Sefer Torah, un rollo de la Torah, que eso indica que él era partidario del judaísmo, porque los que seguían el judaísmo era que podían andar con ese tipo de rollo. Y él anda con un rollo y le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, este hombre tiene una creencia más arraigada que los otros, porque hay gente que están allá afuera que creen en Jesús, pero yo no creo en Jesús como no creían ellos, o sea, en el nivel que creen algunos, de que Él es Dios. Y ellos lo bautizaron. ¿Y qué, Gaby, tú tienes que decir con esos cristianos de las redes sociales? Que hay muchos que distorsionan la palabra, o sea, distorsionan, dicen que se puede hacer esto, que no se puede hacer, que se puede hacer. Están distorsionando tanto la palabra que la gente que no son cristianos están confundidas. Sí, lo que pasa es que en los mismos institutos bíblicos, quienes están enseñando, en realidad le hace falta mucha capacidad a veces. Hay buenos, hay otros que no son tan buenos. También los pastores, en sus escuelas bíblicas, usted ve muy poca asistencia, los miembros no se sienten muy a gusto, se sienten aburridos. ¿Por qué? Porque se le ha dado mucha rienda suelta a las emociones. Estamos como la sirena. ¿Sabe cómo es la sirena? Más de una emoción. ¿Entiende? Entonces, eso ha llevado a que el miembro se sienta mejor agarrando el micrófono arriba, omitiendo un sonido de ruido y hablando en otras lenguas, en lugar de sentarlo a educarse en una escuela bíblica, a aprender. Y por eso es que usted escucha una predica y escucha tantos errores, a veces de personas hasta con 10 años, porque nunca se nutrieron en un instituto, nunca fueron a una escuela. Y no estoy hablando de instituto de ir a la ciudad, es un instituto interno en las iglesias. En la iglesia tiene que haber un instituto donde cada predicador pase. Si no cumple con los requisitos de ese instituto, ese aunque tenga el llamado que tenga, usted no va para afuera. Porque es que los predicadores de Jesús dicen que lo predicó mientras Jesús anduvo con ellos. Ellos no predicaron. Y según estimulamos, la escritura no lo dice, pero fue 3 meses, 3 años y medio aproximadamente que duró Jesús con ellos. ¿Y cuándo usted vio a Pedro predicando estando Jesús? Y Pedro es judío de nacimiento. Pedro dice, cuando da su primer discurso, dice, yo soy judío de nacimiento. O sea, Pedro conocía la ley, conocía la escritura, que era del vulgo, pero la conocía a un modo del vulgo. Y no predicó hasta que él no se educó. Cuando lo van a buscar a él, ¿ustedes saben cómo le dicen? Cuando Pedro lo niega a Jesús, le dicen, tú te pareces como él. Tú hablas como él. O sea, ya hasta el idioma lo habían cambiado, porque en Galilea habían diferentes dialectos. Por cierto, había una persona que la letra Shin la pronunciaban como Sin y la Sin como Shin. Es una letra del alfabeto hebreo. Y ese problema lo tenían algunos que venían de Nazaret, de donde venía Jesús. Entonces Pedro se cría en otro lugar y Pedro ya habla idéntico a Jesús porque había pasado tiempo con el maestro. Entonces los cristianos de ahora no pasan tiempo con su maestro y quieren salir a hablar del maestro sin conocer nada de su maestro. Ok, pero ¿qué te llevó a explorar el judaísmo como una alternativa a tu fe cristiana? Bueno, en realidad lo que me llevó a explorar fue mi estudio. Yo estaba escalando mucho y viendo muchas cosas dentro del cristianismo que no me encajaban. Y entendía que tenía que haber otra raíz donde había otro conocimiento que yo no conocía. Y así empecé a leer libros. Entonces empecé primeramente buscando una Biblia en hebreo. Llamé a un amigo mío de Estados Unidos, mándame una Biblia en hebreo, algo, lo que sea. Él me mandó un libro, tenía comentarios judíos, ahí lo cogí como marco de referencia y ahí empecé a indagar del judaísmo. Hasta que estudié en la universidad judía, me gradué en una universidad y hice varios cursos también y ahí fui aprendiendo cada vez más. ¿Cómo fue el proceso de transición? Fue muy terrible porque lo primero que no tan solo yo, sino todos los que me rodearon, hasta el día de hoy han padecido de disonancia cognitiva. Porque yo di como un cambio que la gente no lo esperaba. El Gaby que andaba con una camisa aquí hasta la muñeca, que andaba con un pantalón fino todo el tiempo por 10 años, ahora lo vemos con un poloche corto, ahora lo vemos a veces que se hace una pela rara, a veces se pone hasta un arete, ahora canta rap, y hasta mi madre a veces me dice, pero yo como que no entiendo, mis hermanos, varón, usted fue que se descarrió, usted no está en otro lado, porque en realidad es muy diferente y eso a mí mismo en cierto sentido me golpea a tal punto que hay muchas cosas que a veces quiero hacer, pero me cohíbo por mi misma sociedad. Hasta el día de hoy en mi sociedad no me ven con una cerveza. Yo anteriormente tomaba trago, pero no lo hacía ni siquiera aquí, porque ellos no lo iban a entender. Sin embargo, en el judaísmo no hay problema con tú tomarte una cerveza.
como judío, ¿qué mensaje tú le darías a esas personas? ¿A cuáles? Todas. O sea, a todos. Bueno, vivir una vida adecuada ante Dios. No tiene que ser obligatoriamente, estrictamente en una iglesia, sino hacer el bien, acercarse a Dios, tratar de buscar los preceptos que Dios le dejó al hombre en su mente universal, que son 7, lo que nosotros llamamos Shevat Benei Noah, que son los 7 mandamientos que aparecen en el libro de Génesis, que se le dio a la humanidad antes de ser una sociedad. Y Gaby, una pequeña pregunta que yo siempre me voy a hacer. Que estaba La que usted hablando de quiera, eso. mano, no tenga miedo. Yo dice lo que sea. escuché por ahí y por cierto, un saludo para mi tío Robinson Hernández Pipito, que me dice Pipito que diga que ayudó mucho a Gaby en eso del evangelio. Sí, en realidad es cierto. Él te ayudó. Me ayudó mucho cuando yo empecé a estudiar la Biblia. Él me ayudó en muchos textos que yo no lo comprendía muy bien y fue un guía en realidad para mí, de verdad que sí. Esta pregunta la voy a hacer para concluir. ¿Debe un miembro de la iglesia, si no hay culto, pedir permiso a un pastor para salir? Para salir, no para nada. Para nada. Ahora sí, es que él se va a ausentar por un par de días, sí, pero no ni siquiera que va a otra iglesia. Debería. Ahora, si va a un lugar que el miembro no sabe a dónde va y es un lugar que tiene que ver con lo espiritual, tiene que consultar con el pastor para que el pastor, con su visión espiritual, determine si ese lugar es adecuado para él ir. Pero no es que tampoco el pastor tiene la facultad de decirle no vaya a ese lugar. ¿Por qué? Porque el pastor, como vuelvo y lo digo, es un supervisor. El pastor es un hombre que está para cubrir y proteger a sus miembros, pero no para prohibirle. O sea, yo si no hay culto, me puedo ir por una iglesia. No, yo puedo ir a una iglesia normal y salir el servicio porque se supone que mi pastor me ha adoctrinado, me ha enseñado y me ha capacitado para yo escuchar un culto hasta satánico que es dirigido por Anton LaVey. Yo puedo escuchar un libro, yo leí la Biblia satánica completa y eso a mí no me movió. Entera la ley, no me movió para nada. Wow. Porque si tú estás preparado y tú preparas a tus miembros están preparados para eso. Porque se supone que tú lo estás enseñando y lo estás capacitando para que ellos vayan a cualquier iglesia, escuchen la palabra de Dios, que no importa en la forma que se está dando la palabra de Dios, y sigan su camino normal. Entonces igual yo soy judío, usted me puede invitar a su iglesia y yo voy ahí. Claro o me va a decir el rabino mío, porque yo tengo mi rabino, también el rabino mío no puede decirme, no vaya a esa iglesia. Él me puede preguntar, ¿y cómo fue el culto? Bien, ya. Mire, estos son temas que en verdad no tiene que... Son temas que te calcina el cerebro. Y yo voy a tener una segunda entrevista con Gaby. Lo que le gustó es esto, te le van a tener que decir, pero no gustó. Pero también coger lo que Gaby está diciendo, de lo que hemos aprendido con él. Hay cosas, mira, yo estoy aquí escuchando, ustedes lo van a ver, pero yo estoy escuchando y yo tengo el cerebro caliente, que no vaya a poner la idea. Y que hay muchas cosas que también no todos van a estar de acuerdo conmigo. Yo tengo 2 peculiaridades y por eso la gente me quiere y me ama mucho. Y una de esas es que cuando yo digo las cosas, no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero yo respeto su punto como quiera. Y al final, tú puedes ser católico, adventista, testigo de Jehová, y yo te amo, te abrazo, yo di mi punto y tú el tuyo. Si tú te lo ves interesante, lo escudriñas, pero no tienes que seguir lo que yo estoy diciendo obligatoriamente, porque hay pastores que macanean a sus miembros como guardia. No tengo problema con eso. ¿Tú estás preparado para los pastores No, yo no tengo problema. Yo estoy preparado para ir a la reserva de Israel y no voy a estar preparado para los pastores. Estos pastores de eso, mira, a mí me van a dar ellos. Pero ¿tú sabes qué es lo más lindo de esto? Que yo siempre estoy cerca en el área y dispuesto con altura y respeto a debatir cualquier tema de las escrituras. Mi gente, estamos aquí de este lado, tenemos a Gaby aquí, segunda entrevista. Si quieren verlo otra vez, nada más tienen que decir, queremos a Gaby, y le tenemos una segunda entrevista con él. El hombre va a estar atractivo en Javier. Estamos por aquí, Pedro Capellán. Nos vemos.